De Santiago, capítulo 3, y vamos a leer del verso 13 al verso 18. En la medida que encontramos la palabra del Señor, en la medida que vamos encontrando, muchas gracias, la palabra del Señor, nos ponemos, ¿cierto?, en pie para poder darle lectura. Libro de Santiago, capítulo 3, del verso 13 en adelante, y le damos lectura con la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice, parte con una pregunta, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es palabra del Señor. Oramos. Padre eterno que estás en el cielo, le damos las gracias por esta oportunidad maravillosa de poder estar nuevamente en su casa. Hemos venido con alegría en esta tarde a adorar, a glorificar su nombre, a bendecir y a exaltar, Señor, su nombre, y también a poder oír la palabra. Hemos leído la Escritura, fuente inagotable de vida y de verdad, y le pido, mi Señor, que pueda acompañarnos con esa palabra fresca y ungida, y que puedas darnos la exhortación, Señor, de esta lectura que hemos hecho en esta tarde. Sé que su bendición nos acompañará, la palabra nos instruirá en el camino del temor. Seremos fortalecidos, seremos animados, seremos sostenidos. Nuestra fe se solidificará, Señor, en la medida que escuchamos y aplicamos la palabra. En su nombre, mi Señor, predicaremos la palabra y damos toda la honra y toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a compartir este mensaje que se llama sabiduría celestial versus la sabiduría terrenal. En este capítulo 3 que estamos leyendo, en la primera parte, que sería desde el verso 1 hasta el verso 12, se enfoca en poder hablar acerca del hablar humano, acerca de cómo nosotros debemos decir nuestras palabras y de cómo también debemos nosotros controlar nuestra lengua. Yo creo que todos los que estamos acá, incluido el pastor, el portero, los que cantan, en más de una ocasión hemos hablado de más. Se da cuenta que generalmente nosotros somos de responder cosas que nos están preguntando, amén. Y no sé, uno, si le preguntan si usted va para el supermercado, ¿para dónde va? Uno debería decir, voy al supermercado nomás, pero uno empieza, voy para el supermercado porque me falta esto, esto otro, ayer no fui, no he ido, todo. Entonces somos de responder, amén. No somos acotados en nuestra respuesta. Y la Biblia se enfoca también, hermano, en enseñarnos a hablar, enseñarnos a comunicarnos, primeramente con Dios y también, cierto, con la iglesia. Hay situaciones en las que no debemos hablar, hay situaciones en las que no debemos opinar, hay situaciones, hermano, en las que a veces solamente con generar un comentario más que ayuda estamos perjudicando. Entonces es muy importante que nosotros podamos controlar nuestra lengua. Y ahí está el problema, porque no es algo fácil, no es algo sencillo, y llevamos años en el camino del Señor, y sin embargo siempre nos cuesta refrenar un poco nuestra lengua. No sé si usted dice amén. Por lo tanto, en esto habla la primera parte de este capítulo. Pero en la segunda parte ya no se va a enfocar solamente en el hablar, sino también en el comportamiento que debemos tener nosotros. Ya que no solamente debemos hablar de una manera distinta, debemos hablar de acuerdo a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al carácter que vamos adquiriendo por medio de la predicación, sino que también nosotros como hijos de Dios tenemos un comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ética bíblica
Toca tanto el decir como el hacer de las personas. Dios no solamente está interesado en la forma en que nosotros nos expresamos, en la forma en la que decimos las cosas, sino que también el Señor está interesado en cómo nosotros nos comportamos. Amén. Por lo tanto, para Dios es importante lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Si decimos una cosa y hacemos otra, estamos errando. Y lo mismo va a ocurrir al revés. Por lo tanto, hay una ética bíblica. Y en esta ética al Señor le interesa, escúcheme bien, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hablamos. Dios no se complace con las expresiones, sino también con las acciones. A veces nosotros dentro del culto hacemos expresiones delante de Dios al levantar nuestras manos, al alzar nuestra voz, al danzar, al palmar, al hablar, y sin embargo a veces ese comportamiento que es muy espiritual, es de mucho carisma, es de mucha alegría y es de mucho gozo, comportamiento que tenemos dentro del templo, a veces no se condice con nuestra vida, escúcheme bien, cierto, fuera de mi casa y fuera también de la casa del Señor. Hay muchas personas que son otras personas allá afuera. Yo he contado muchas veces el testimonio de que yo estuve trabajando en una construcción, hermano, por mucho tiempo y me tocaba visitar varias construcciones y un hermano de una congregación muy cercana acá, que no voy a decir, pero está para allá, aleluya, amén. Yo estaba en la construcción trabajando y de repente él viene, hermano, y viene, pero viene con el cigarro, no había forma de quitarse el cigarro, no había forma como decir de que no estaba fumando, hermano. Entonces, y justo va a ser así cuando me ve a mí, hermano, y la cara de él, hermano, que el Señor tengo esa cara grabada acá, amén. Ahora, después yo le conté que justo en esa misma semana nosotros íbamos a ir, amén, al aniversario y la misma cara la puso porque él estaba con la cámara grabando, amén, ya estaba grabando así la situación del aniversario y cuando me enfocó a mí volví a ver la misma cara. Amén, porque nos da vergüenza cuando nosotros tenemos, y eso también nos ha pasado a nosotros, a lo mejor usted no ha estado con el cigarro, amén, que el Señor nos bendiga. Ya, yo estaba con el cigarro, así, nadie dijo amén. Ya, que el Señor nos bendiga. Y estoy poniéndole un ejemplo, porque a veces no es el alcohol, no es el cigarro, pero a veces nosotros tenemos otras actitudes. Y después que hemos hablado de más, cuando hemos hecho comentarios que no debíamos haber hecho, o cuando hemos tenido un comportamiento que no debiéramos tener, como hijos de Dios, nos sentimos mal. Pero nos sentimos mal no es porque yo tenga ese sentimiento, sino porque el Señor está redarguyendo nuestro corazón. Y ahí viene el Señor y nos dice: Eduardo, no tenías que haber hablado así. Eduardo, esto no tenía que haberlo dicho y no tenías que haberte comportado de esta manera. A Dios le interesa, no solamente, hermano, nuestra manera en la que nos expresamos dentro de la iglesia, sino en la vida que llevamos fuera de ella, fuera de estas cuatro paredes. Por lo tanto, para Dios es importante lo que yo digo, cómo lo expreso y también cómo yo me comporto y cómo yo vivo. Ese equilibrio, amén, que está entre el hablar y también el actuar, es el que caracteriza a un hombre, y la Biblia le llama a este hombre el hombre sabio, un hombre sabio según las palabras de Dios. Porque a veces nosotros tenemos la solución y la respuesta para todos los problemas y las preguntas de los demás, ¿cierto? Pero cuando nos toca a nosotros resolver nuestros problemas, cuando somos nosotros los que tenemos que resolver nuestras dudas, nos cuesta. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, una persona sabia es una persona que tiene sabiduría, es una persona que tiene conocimiento, pero que lo aplica. Nosotros tenemos acá en un lenguaje muy colonial, cuando cometemos un error, y estamos con un familiar, estamos con un amigo, estamos con mi esposa. Nosotros, cuando usted comete un error, sale de inmediato esta frase que decimos: y te creéis vivo. Amén. A lo mejor no fue muy homilético, amén, ¿cierto? Pero ¿de qué nos está hablando eso? De que nosotros tratamos de proyectar un porte y lamentablemente al término del día nos terminamos equivocando. Por lo tanto, el hombre sabio no solamente es el que conoce de Dios, es el que conoce de la palabra, sino que también el que lidia y lucha con su carne. Amén. ¿Para qué? Para tener un comportamiento como el Señor quiere que tengamos. Amén.
Por lo tanto, y a veces yo sé que todos ustedes han tenido personas, amén, que a lo mejor en un púlpito no se manejan, no saben predicar, no saben expresarse, pero en su manera de ser como padre, como esposo, como hijo, hermano, nos enseñan una enormidad. Por otro lado, también tenemos el otro contraste de personas que usted lo escucha con pensamientos muy profundos, aplicando bien la palabra, haciendo una etimología correcta, una interpretación de la escritura, pero lamentablemente después de verlos predicar muy bien, nos damos cuenta de que son personas que viven mal. Y eso no lo quiere el Señor, ¿cierto? Por eso es que al Señor le interesa lo que yo digo, lo que yo hago, pero también lo que yo hablo. Amén. Que en todo, bueno, yo tengo esa, no es costumbre, pero es un anhelo en el Señor, y siempre lo digo, que en todo lo que podamos hacer, en lo que decimos y en lo que somos, podamos siempre glorificar al Señor. A veces lo glorificamos en lo que decimos, pero no en lo que hacemos. Amén, que el Señor nos bendiga. A veces lo glorificamos en lo que hacemos, pero no en lo que somos. Amén, pero que podamos en todo ese ámbito siempre glorificar el nombre del Señor. Tiene que haber un equilibrio entre el hablar y entre el actuar. Cuando está este equilibrio, en la Biblia dice que esa persona o esa mujer o ese hombre es una persona sabia según la palabra de Dios. Ahí estaba el efecto especial. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, el hombre de fe viva no solamente es una persona que le cree a Dios, no solamente es una persona que avanza, sino que es una persona que rechaza la sabiduría terrenal. Amén, como dice el apóstol Pablo, todo lo que él tenía, cierto, como conocimiento, como sabiduría, lo desecha. ¿Para qué? Para poder recibir la sabiduría que viene de Dios. Por lo tanto, hermano, el hombre de fe no está atento o escúcheme bien, rechaza, ¿cierto?, esa sabiduría terrenal, porque puede ser muy buena, pero como es terrenal, es una sabiduría que está limitada solamente para usarse y para vivirse en esta tierra. ¿Cierto? Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Colosenses que nuestra mirada no debe estar puesta en las cosas de la tierra, en las cosas de abajo, dice el apóstol, sino que nuestra mirada debe estar puesta ¿dónde? En las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo dice endosándose en el comportamiento que tiene un hombre que ha nacido de nuevo, un hombre que ha sido regenerado y cambiado por el poder de la palabra. Cuando uno quiere llamar la atención, no sé, cuando estábamos en el colegio, y también, hermano, algunos predicadores lo usan y dicen, bueno, hoy día estén atentos porque les voy a preguntar. Y cuando nos dicen eso, hoy estamos todos atentos para que no nos pregunten a nosotros, ¿cierto, pastora Belén? Que no me pregunte a mí, hermana Deni, hermana Magali, que no me pregunte a mí. Entonces, cuando se plantea esa pregunta, ¿qué es lo que están haciendo? Es tratar de poder captar la atención. Y así parte Santiago, porque Santiago es más práctico, él tiene un lenguaje mucho más culto, es una persona más sabia, es una persona, hermano, bastante práctica y también didáctica y dinámica en la hora de enseñar. Y él está haciendo una pregunta a los receptores de este mensaje. Él le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Amén. Si nos estuvieran preguntando, bueno, nos está preguntando ahora a nosotros, lo que busca Santiago va mucho más allá de levantar la mano y decir, aquí hay unos sabios. Amén. No está buscando esa respuesta, ¿cierto? Porque él está diciendo, aquel entonces que es sabio y entendido, muéstreme cómo, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. No es tanto lo que yo profeso, sino más bien lo que yo estoy viviendo. Por lo tanto, Santiago comienza con una pregunta para motivar a todos los que van a leer esta carta a la reflexión, pero inclusive a ir más allá de la reflexión, sino más bien al poder cambiar. Y hay dos palabras que está preguntando, ¿quién es sabio y quién es entendido? La palabra sabio viene del griego sofos, amén. Y mire, cuando se habla de la sabiduría de Dios, la palabra utilizada es Sofía. Amén, Sofía significa sabiduría de Dios. Mire, aleluya, ahí la juntó mi hermana. Gloria a Dios. Entonces cuando se habla de Sofía, amén, se está hablando de la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, sofos, tiene que ver con un maestro práctico. Un maestro práctico, ¿me entiende? El Señor nos bendiga. En el uso secular, la palabra griega traducida quiere decir hombre sabio. Por lo tanto, ahí tenemos dos palabras. Por un lado, es un maestro práctico. ¿Cierto? Que hay maestros que son bastante enredados para poder explicar. Ojalá que el pastor Eduardo supere esa falencia. Amén. Y por otro lado, también se entiende
como una persona o un hombre sabio. Y denota uno que tiene inteligencia y educación. Hay gente que tiene inteligencia, pero no es educada. Amén. Y no solamente tiene inteligencia, no solamente tiene educación, sino que la tiene por encima de lo normal. Y se usaba esta palabra, sofos, con referencia al maestro. En el Nuevo Testamento se aplica a alguien con discernimiento espiritual. O sea, más allá de tener inteligencia, más allá de tener una buena educación, más allá de tener, escúcheme bien, un conocimiento por encima de lo normal, en el Nuevo Testamento se aplicaba para alguien que tenía discernimiento espiritual, pero no solamente discernimiento espiritual, sino que también discreción. A veces tenemos el discernimiento, pero no somos discretos. Hay hermanas que nos aconsejan bien, hay hermanos que nos aconsejan bien, hermano Eduardo, esto es lo que tiene que hacer para solucionar este problema y nos guía por el buen camino, pero no son discretos porque después están al otro lado. Oye, ¿supiste lo que le pasó al pastor Eduardo? No, entonces no es discreto. Amén. ¿Dónde están los discretos a esta hora? Amén. No, esos son discretería otros. Ya, que el Señor nos bendiga. Ahora, mire, es sabio, ¿ves? Se da cuenta que en estos juegos de palabras nos presenta una persona, hermano, muy culta, muy espiritual también. Va más allá de la inteligencia y la sabiduría. Entonces no solamente se aplicaba a alguien que tenía discernimiento espiritual y discreción, sino que también tenía la habilidad de ver claramente lo correcto. Y ahí a veces nosotros tenemos esa capacidad de ver de manera clara, de ver lo correcto, pero el sabio actuaba según se esperaba. Por lo tanto, no solamente él sabía qué es lo que tenía que hacer, sino que además él lo hacía, él lo ejercía, lo desarrollaba, lo elaboraba. Y esa sabiduría, hermano, es la que necesitamos nosotros. Una sabiduría, hermano, que eleve nuestro intelecto, porque recuerde que nuestra fe es razonable. Amén. Como decíamos atrás, Dios nos dio un cerebro y ese cerebro hay que usarlo para la gloria de Dios. Usted sabe que el cerebro es un músculo. Y al igual que todos los músculos de nuestro cuerpo, cuando usted no está habituado al ejercicio, por ejemplo, si usted corre en un tramo corto, se va a cansar más rápido. Pero a la medida que usted comienza a hacer más ejercicio, ya no solamente va a resistir ese tramo corto sin tanto esfuerzo, sino que también va a poder correr mucho más. Y eso es lo que sucede con nuestro cerebro. No es que a usted le cueste leer, no es que a usted le cueste entender. Lo que pasa es que lo hemos ejercitado bien el cerebro. Pero en la medida que usted aplica la lectura, en la medida que usted va aprendiendo, ese cerebro, hermano, comienza a funcionar. ¿Cuántos quiere usar? Amén. No, usted no es burro. Usted no es cabeza de zapallo. Usted, ¿qué más nos decía? No, no es nada de eso, hermano. Usted es una persona muy capaz. Amén, amén, porque el Señor nos bendiga. Es una persona que puede aprender. Algunos lo saben. Diga amén, pues, hermano, que el Señor nos bendiga. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Amén. Entonces, y aparece otra palabra, que es la que pregunta Santiago. La palabra entendido. Y esta palabra viene del griego epistemón. Y se refiere a un experto, la persona capacitada para realizar una tarea como un profesional o un especialista. Porque también se entiende que no podemos ser sabios en todo. Amén. Pero estas son las dos características que Santiago está preguntando al pueblo. Y es posible que Santiago use ambos sustantivos como sinónimo, pero con una ligera variación en la función de dichos vocablos. Por lo tanto, sabio expresa una cualidad normal y entendido expresa una cualidad intelectual. Amén. Y eso es lo que le está diciendo. El sabio, el que es sabio, no lo va a manifestar a través de lo que dice, sino a través de cómo él vive. Amén. O cómo se comporta. Por eso que Santiago, aleluya, está pidiendo, hermano, una acción efectiva. O sea, el que es sabio no debe levantar la mano, no debe alzar la voz y decir, aquí estoy yo. El que es sabio, el que es extendido, hermano, se manifiesta esa sabiduría en la manera que se conduce, en la manera que vive. Amén. Yo tengo aquí, mire, me acordaba del pastor Mario Tolose, tengo aquí anotado esto. Por ejemplo, el conocimiento, para que usted pueda entender, es el buen caballo. El conocimiento es el buen caballo. Y la sabiduría es el jinete que doma ese caballo.
Y esas son las dos cosas que nosotros debemos pedirle a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero como me falta dinero, pido dinero. Como me falta salud, pido salud. Como me falta esto. Y lo que necesitamos nosotros, hermanos, es tener la sabiduría de Dios para poder administrar bien el dinero que tenemos. Y que nos cuesta, hermano, amén. Porque se gana una determinada suma y nosotros gastamos el doble. Entonces lo que necesitamos no es más dinero, es la sabiduría para poder administrar ese dinero. Amén. Y que fin de mes no sea una lucha. ¿Cuántos luchados dicen amén? Aleluya. Ahora, Santiago le está hablando del comportamiento. Y el comportamiento que tienen no se condice con lo que le acabo de mencionar. Porque después de preguntar, en el verso siguiente dice, pero si tenéis celos amargos, o sea, si estáis amargados, hay gente amargada. ¿Quién dijo ahí ropa tendida? Amén. Pero si tenéis celos amargos, si hay contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. No digan que ustedes eran sabios. No digan que ustedes son entendidos. Porque su comportamiento está lleno de amargura y está lleno de contención. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Y por lo tanto, la sabiduría que tienen ustedes no es la sabiduría de Dios, sino más bien, dice Santiago, es una sabiduría terrenal, sensual o animal y diabólica. Esa es la sabiduría. Y no le está hablando a personas, hermanos, que están fuera de la iglesia, porque ellos viven así, bajo esa sabiduría terrenal, bajo esa sabiduría animal y bajo esa sabiduría diabólica. Le está hablando a las personas que están dentro de la iglesia, que lamentablemente tienen ese tipo de sabiduría. Amén, donde su mente está en las cosas de la tierra, donde su mente está en las cosas sensuales, donde su mente está en las cosas, hermanos, del enemigo, del diablo. Y como tienen esa mentalidad, escúchame bien, amén, se puede retornar al verso, por favor, anterior. Como tienen esa sabiduría, hay amargura, hay contención. Yo no le digo, hermano, que en los matrimonios no hay discusiones, hay unas peleas que son bastante buenas, necesario, amén, gloria a Dios, del pastor para allá, amén, porque es difícil, hermano, llevar un matrimonio sin la ayuda de Dios, eso es imposible. Amén. También, hermano, es difícil que usted en una edad determinada no pase rabia con sus hijos, ¿cierto? Porque uno siempre quiere lo mejor para ellos y ellos también llegan a una edad donde se ponen rebeldes, donde creen que saben hacer todas las cosas. Y no es así, empezamos nosotros, mi hijo es un rebelde. Amén. Entonces, hay esa lucha, hay esas dificultades. Y a veces en vez de apagar con agua ese fuego, nosotros le echamos benzina, le echamos querosén, le echamos de todo, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos han tenido esas peleas? En vez de calmarlas, ver, mira, vamos a hablar para calmar las cosas y que no, ninguno calmado. Los niños están tiritando en la casa ahí. Señor, toma el control de mi familia, dice el niño. ¿Cierto? Pues nos cuesta, pues, hermano. Porque nosotros tenemos un temperamento, hermano, amén, que cuesta trabajarlo. Y ahí, en esos momentos, nos damos cuenta que nos falta mucho al Señor. Y después que ya alzamos la voz, después que dijimos cosas, ya no hay cómo arreglarla. Y ahí estamos, pues, Señor, ayúdeme a tener más paciencia, a ser, ¿cierto?, una persona más quieta, más calmada, amén. A que se nos pase el enojo un poco. Si usted está enojado, su esposa está enojada, mejor no converse las cosas ahí porque eso va a terminar mal, po. Amén. Mejor hasta cuando se le pase el enojo y ahí puede que pase un año. Hasta el otro año nos vemos entonces ahí conversamos. Que el Señor nos bendiga. Ahora también, hermano, cuando sucedan cosas así, importante, nunca las converse por teléfono. Siempre des el tiempo de ir de manera personal. Todas las cosas importantes no se conversan por teléfono. Amén, porque en el teléfono usted escucha de una manera, no ve la expresión, no es como cuando usted está ahí frente a la persona con la que tiene la dificultad. Amén. Entonces, esa sabiduría que provoca amargura y contención no es la sabiduría de Dios. Entonces analizamos nuestra vida, ¿ven? ¿Cómo está la balanza? ¿Más peleas, más divisiones o un ambiente de paz, de tranquilidad? Amén. ¿Cómo estamos nosotros?
Amén, tenemos que preguntarnos, amén. Y eso es algo que vamos a tener lucha, hermano, hasta que venga el Señor. Vamos a tener esas diferencias, van a haber esos momentos dificultosos, sobre todo si el marido o la esposa no son cristianos. Si sus hijos no son cristianos o sus padres no son cristianos, no le podemos pedir la sabiduría de Dios a esas personas. ¿Quién tiene que manifestar esa sabiduría? ¿O quién tiene que aguantar? ¿O quién tiene que resistir? Somos nosotros el que es creyente. Usted, si es hijo de Dios, ora, lee la palabra, no le puede pedir a una persona mundana que lo entienda, ¿no? ¿Pues quién tiene que entender? Nosotros. Amén. Nosotros. Y ahí, a lo mejor con nuestra fuerza y nuestras capacidades, claramente no podemos, pero le pedimos a Dios que nos ayude. Le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces, la sabiduría expresada en estos versos no proviene de Dios, ya que produce divisiones, pleitos, indiferencia, orgullo y cosas similares. Cuando esas cosas están en nuestra casa, lamentablemente, hermano, amén, no está la sabiduría de Dios. Amén. Tiene que estar la sabiduría de Dios. Y para eso estamos acá, amén, porque todos necesitamos aprender. A lo mejor usted dice, oh, este mensaje todo es para mí porque ya partí peleando hoy día, ya partí el lunes peleando a la primera hora. Amén, ya partimos discutiendo, ¿no, Belén? Aleluya, amén. Entonces, estos que son buenos para pelear, ya vayan para el culto para que se les quiten las ganas de pelear y digan amén. Amén. Cristo vive. Entonces, hay una sabiduría. Sí, está bien, hermano. Es que a veces nosotros cuando venimos del mundo o venimos de afuera, estamos habituados a los gritos, a las peleas, a no refrenarnos. Y pareciera que después venimos a la iglesia y como la iglesia es un ambiente de paz, de tranquilidad, y volvemos a la casa y están los mismos pleitos, están las mismas discusiones, están las mismas divisiones, pareciera que es normal, pero no debe ser normal. Amén. Y le vuelvo a repetir, somos nosotros los que tenemos al Señor en nuestro corazón, los que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, los que tenemos que refrenar nuestra manera de hablar y nuestra manera de ser. Si antes éramos explosivos, hoy día no podemos ser así. Si antes no nos quedamos callados para nada, hermano, amén. Hoy día, por amor al Señor, por amor a nuestra familia, nos vamos quedando callados y va a llegar un momento en que vamos a poder hablar, va a llegar un momento en que vamos a poder nosotros a decir las cosas de mejor manera, pero a grito y enojado, hermano, causamos muchos daños y muchos de nosotros hemos tenido ciertas discusiones que al paso del tiempo se han solucionado, se han arreglado, pero esas palabras quedaron aquí y cada vez que hay un pleito esa herida se abre. Entonces usted no quiere herir a su esposa, usted no quiere herir a sus hijos. Nosotros teníamos un muchacho en el hogar, amén, que le costaba salir adelante, porque en toda su infancia su padre le decía, tú soy un burro, no servís para nada, amén, eres bueno para nada, no tenías que haber nacido, y él se crió con eso. Entonces, hermano, cuando ya él tenía 30 años, él estaba con eso, de que no podía hacer nada, porque se crió, porque también las palabras que nosotros vamos diciendo, y en esos momentos van marcando también a nuestros hijos, amén. Entonces, usted tiene que decirle a su hijo, usted puede, hijo, usted puede superar las notas, tenemos que estimular a nuestro hijo a que ellos puedan, ¿cierto?, alcanzar logros o metas que nosotros no tuvimos. Pero si está esta sabiduría, escúchame bien, que es terrenal, que es diabólica, que es sensual, ¿qué va a haber en nuestra casa? ¿Qué va a haber y en la iglesia? Si en la iglesia igual hay pleito. Gracias a Dios acá no. Amén. Amén. Pero también hubo pleitos, es que sí. También tuvimos nosotros hermanos complicados y uno también era complicado antes, hasta que el Señor tocó nuestro corazón y nos dijo, Eduardo, no sea más complicado. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice Santiago 1:5, y ahí es donde analizamos, claro, nos falta, y ahora empezamos todos a analizar este texto y decimos, claro que nos falta, me falta ser más educado, me falta ser más espiritual, me falta ser más discreto, me falta, cierto, aplicar lo que yo enseño, y a todos nos falta sabiduría. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto le estamos pidiendo sabiduría a Dios? Y esa es la sabiduría que necesitamos nosotros como jefe de hogar, como usted, dueña de casa, como trabajadora, como hijo, como hermano en la fe, como predicador. Necesitamos tener esa sabiduría, hermano, que es la sabiduría de Dios. Y dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios. Porque la sabiduría que necesitamos no la encontramos en nuestros padres, no la encontramos, hermano, en las personas, no la encontramos en los grandes pensadores, amén, sino que la encontramos en Dios. Ahí está la sabiduría. Entonces, esta sabiduría que gesta contención, que trae amargura, que trae divisiones, pleito, contienda, indiferencia, es una sabiduría, hermano, que es terrenal. Y la palabra utilizada aquí para hablar de esta sabiduría terrenal se escribe epigeios.
Y es decir, que está limitada a la tierra o apta solo para las actividades de la tierra. Por ejemplo, esa persona que tiene la sabiduría terrenal solamente piensa en las cosas de la tierra, en el trabajo, en la familia, en sus metas, en sus objetivos, pero nunca piensa en Dios. Y esas personas que nunca piensan en Dios se reflejan en que nunca tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque no es de su interés. Porque cuando usted ama algo, usted se hace el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué las personas, sobre todo los que tienen, entre comillas, un preconocimiento de Dios, no vienen, no van a escuchar? ¿Sabe por qué? Porque tienen una sabiduría terrenal. Solamente trabajo, solamente familia, solamente amistades, solamente yo, y no hay un espacio para el Señor. El escritor C.S. Lewis decía: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Pero si apuntamos y nuestra mente está solamente en las cosas de la tierra, dice que vamos a perder las dos cosas. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido, hermano? Si Dios sabe que usted tiene que alimentarse, Dios sabe que usted tiene que vestir, Dios sabe que a fin de mes hay que cancelar cuentas y tenemos que trabajar. Amén. Pero cuando nosotros ponemos también nuestra mirada en el Señor, amén, el Señor nos bendice, hermano, en ambas cosas. Por eso dice Mateo capítulo 6, verso 33, más buscad, ¿qué cosa? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Dios tiene el cuidado de nosotros. Y yo creo que en determinada canción, todos hemos, hermanos, si estar enfermos, estar con problemas en la economía, estar con problemas en la familia, es parte de la vida cotidiana que tenemos nosotros. Pero así como decía nuestra hermana Marcela en su coordinación, ¿cierto? Dios lo guardó en un determinado momento. Así también Dios nos va proveyendo, nos va ayudando, hermano, porque Dios es misericordioso, es bondadoso, es generoso, pero tenemos que buscar su reino primeramente. Entonces, el que tiene la sabiduría terrenal, ¿por qué no viene al culto? El trabajo. ¿Y por qué no viene al culto? El trabajo. ¿Y por qué no? Es que justo me llegó visita. ¿Y por qué? Yo no estoy hablándole así de cuando a usted le pasa eso esporádicamente, le estoy hablando de que eso es el pan de cada día para otras personas. Amén. No hay tiempo para Dios, están muy ocupados para Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces esas personas no tienen la sabiduría de Dios, porque el que tiene la sabiduría de Dios, ¿dónde está? Aquí, buscando de Dios, ¿cierto? Entiende que tiene esa necesidad. Amén. Lo segundo que dice Santiago es que esta sabiduría es animal. Y la palabra que se usa también es sensual. Y esta palabra es como sushi, aleluya, pero con un qué al revés. Sushi qué. Así es la palabra. Amén. Y esta sabiduría animal o sensual es perteneciente a la esfera de los sentidos. La palabra sensual se deriva de psiché. Amén. Y esta palabra tiene que ver con el alma, con la vida y con el aliento. Y en muchas ocasiones se usa para referirse a la totalidad de la persona. Esta sabiduría que es animal, escúcheme bien, está enfocada en las cosas naturales. Por lo tanto, ¿en qué se enfoca? Es decir, en el conocimiento que se obtiene a través de los sentidos. Por ejemplo, las personas que creen en Dios, ellos dicen lo siguiente: yo no puedo creer en Dios porque a Dios no lo veo, porque a Dios no lo escucho, porque a Dios no lo siento. Y esas personas dicen que no creen en Dios por todo lo que le acabo de mencionar. Pero sí creo en la luna y sí creo en el sol, porque los veo y los siento. Entonces ellos tienen una sabiduría, hermano, aleluya, tienen un conocimiento que obtienen a través, escúchame bien, de lo que ellos pueden ver, de lo que pueden tocar y de los que pueden, aleluya, oír, palmar. Amén. Y esta clase de sabiduría la tienen las personas no regeneradas. Amén. Entonces, la tenía Tomás. Amén. Si yo no lo veo, no creo. ¿Cuántos tienen esa sabiduría igual? Amén. Mientras no veamos, yo no creo. Ay, si Dios no me habla, yo no creo. Ay, si Dios no me toca, yo no creo. Ay, si Dios no viene con esto, yo no creo. Y nos damos cuenta que nuestra sabiduría también tiene que ver, porque en nuestros primeros pasos en el Señor vamos a ser animados, ya sea por el pastor, por los líderes, por los hermanos,
pero llegará un momento que nos va a tocar pasar pruebas más grandes, y en esas pruebas no es que los hermanos no nos quieran acompañar, sino que son ocasiones. La Biblia llama a ese periodo de tiempo el desierto, donde no hay nada, pero en ese lugar donde no hay nada, donde no escucha nada, donde no ve a nadie, ahí trata Dios con nosotros. Y trata a tal punto que después ya, aunque no veamos, aunque esté todo cerrado, hermano, comenzamos a creerle al Señor, ¿cierto? Pero hay personas que están así. Hay que, si yo, aleluya, toco, entonces es. Si yo veo, entonces es así. Amén. Y así están las personas. Entonces, esta es una sabiduría que viene, escúcheme bien, aleluya, que está en las personas que no han sido regeneradas. Nosotros no, porque tenemos al Espíritu Santo. Y si es verdad, a Dios, escúchame bien, no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Y esto es como el viento. Cuando el viento, cierto, hoy día estuvo el día muy fresco, había polvo, se levantaban las hojas de los árboles, el viento no se ve, el aire no se ve. Pero cuando se mueve, genera movimiento, ¿cierto? Las hojas de los árboles se mueven, los papeles, las bolsas, todo eso sale, ¿cierto? Se traslada a otro lugar. Y así también. A Dios no lo vemos, pero Dios se mueve. Y cuando se mueva, cuando genera movimiento, también genera cambios en nosotros. Amén. Entonces esa sabiduría que habla de la parte animal o sensual, que no tiene que ver con el tema de la sexualidad, sino más bien con los sentidos, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo, con el olfato, ahí entonces yo le creo al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por otro lado, está la sabiduría diabólica, que también pronuncia Santiago. Y esta palabra se dice daimoniodes, de donde viene la palabra demonio o demoníaca. Es una sabiduría demoníaca, amén. Y esta es una sabiduría que viene acompañada de amargura y arrogancia. Por tanto, no procede de Dios. De hecho, algunas personas hacen la salvedad de que los que hacen armas nucleares, los que fabrican las bombas o todas las armas destructivas, tienen este tipo de sabiduría. Como un hombre tan malo, por ejemplo, hoy día la guerra con Rusia y Ucrania, ¿cierto? Cómo se están matando mutuamente. Hay una sabiduría, hermano, que es diabólica. Esa sabiduría piensa en matar, esa sabiduría piensa en hacer daño. Amén. Es una sabiduría que está llena de amargura, de arrogancia. Amén. Y que no procede de Dios. El adjetivo demoníaca describe la naturaleza misma de la pseudo sabiduría empleada por aquellos cristianos, los cristianos a los cuales le está hablando Santiago. Amén. Resulta que Santiago está predicando en un culto y en ese culto hay gente, hermano, que tiene esta sabiduría demoníaca. Esos que dicen, si no fuera porque estoy en la iglesia, le pegaría a este. Que agradezca al pastor que estoy en la iglesia, que agradezca que es pastor porque ya no se la hubiese dado. Amén. Yo me recuerdo, hace años atrás que se nos metieron a robar. Y la persona que se nos metió a robar acá, hermano, se sentó ahí atrás, le pegó una mirada a toda la iglesia y se fue. Y el otro día nos robaron. Amén. Y yo sé que fue esa persona. Amén. Porque Dios también va colocando esa, no es que uno sea muy espiritual, hermano, pero de repente Dios nos da un chispazo. Entonces no hay temor. Usted, por ejemplo, cuando usted nos habla el Señor de que nosotros estamos haciendo algo mal, rápidamente entra el temor y decimos, si es verdad, Señor, tengo que cambiar. Pero hay gente que viene a la iglesia sin temor. Hay gente que viene a la iglesia pensando, amén, en hacer daño, en gestar divisiones. Y esas personas, hermano, tienen una sabiduría que es demoníaca. Por eso tenemos que tener cuidado. Satanás, por medio de sus demonios, procura inyectar discordia, orgullo, vanidad, rivalidad y herejías en el pueblo de Dios. ¿Somos de Dios o no somos? Si no somos de Dios, ¿de quién somos? No me va a decir, ay, no sé, pastor. No, si es del diablo. Eso es bastante claro. ¿Somos de Dios o somos del diablo? Y todo lo que tiene que ver con rivalidad, con orgullo, con discordia, amén, con vanidad, no proviene de Dios. Eso proviene del diablo, eso proviene del mundo. Nosotros tenemos que luchar porque dentro de nuestra naturaleza pecaminosa somos dados a la rivalidad, somos dados a la vanidad, somos dados al orgullo. Amén. Y sobre todo cuando alcanzamos logros. Decimos hoy, no sé, pues nuestra hija
salió de octavo, de cuarto medio, se tituló, está en nuestra naturaleza pecaminosa ese sentimiento de orgullo, de un logro, ¿cierto? Pero no, yo por lo menos esa palabra no la ocupo. Yo digo, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha honrado, el Señor me ama, amén. Pero mientras usted más saque el orgullo de su vida en el lenguaje, en el uso, hermano, usted va a ser una persona bendecida. Pero cuando estamos llenos de orgullosos, amén, a lo mejor usted alcanza logro y claro, no lo anda mostrando, es más discreto, pero le dicen algo y no se queda callado. Ahí estamos viendo, hermano, ¿cierto? Cómo nos cuesta a nosotros recibir esos consejos, amén. Yo no te he pedido consejo, comenzamos a decir, no te he pedido nada, déjame solo, no me digáis nada, amén. ¿Cuántos son así como el pastor? De Dios no proviene la rivalidad, de Dios no proviene la vanidad, de Dios no proviene, hermano, amén, el orgullo ni la discordia. Eso, hermano, viene del enemigo. Y el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. Por eso es que el mundo tiene esa forma, escúcheme bien, de comportarse, de poder ver. Y a veces nos jactamos también nosotros, y muchas iglesias se jactan, que no ha entrado la mundanalidad. Usted aquí, hermano, mientras esté yo, no va a haber mimo, no va a haber payaso, hermano, nada de esas cosas acá, porque nosotros nos fuimos enseñados así. Amén. Usted puede decir, es bueno, es malo, pero en la Biblia no sale. Amén. Así que esas cosas a mí, yo no las van a hacer. Hoy, pastor, yo justo iba a decirle que para Navidad yo me iba a decir, no. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esas cosas no las vamos a usar acá. Amén. Amén. Pero algunos se jactan, que no ha entrado el mundo a través de eso. Pero cuando nosotros vemos que hay pastores orgullosos, que hay hermanos y hermanas vanidosas, que hay rivalidad dentro de la iglesia, ¿podemos decir que el mundo no ha entrado? No solamente el mundo ha entrado, el mundo ha hecho morada dentro de la iglesia. Hay gente muy vanidosa, hay gente que es muy miradora en menos, amén. Y hay algo peor, yo no sé si a usted lo han mirado en menos. Adelante la mano los que lo han mirado en menos, amén. Ya, todos víctimas ahora. Ya. Ahora, hay algo peor que ese sentimiento de que nos miren en menos. Hay algo peor eso, cuando nosotros somos los que estamos mirando en menos a otros. Amén. Y eso no tenemos que hacerlo, eso no puede estar en nosotros. Amén. No puede estar en nosotros. Pero todo eso está, ¿por qué? Porque viene de afuera, porque viene del mundo. Y están las rivalidades, amén, que el Señor nos bendiga. Muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos grupos de iglesias o instituciones han sucumbido ante el engaño satánico por no haber apelado a la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Entonces, tenemos que decirle al Señor que nos dé esa sabiduría. No queremos estar peleando, no queremos estar en rivalidades, no queremos estar en contienda, ya ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la familia. No queremos pelear con nadie. Día atrás, yo no sé si estaba con mi mamá o estaba con Belén comprando en el supermercado y había una mamá con su hijo, hermano, pero el hijo como adulto le contestaba a la mamá en el supermercado, le tiraba el carro, le decía, apúrate. Yo le decía, no sé si estaba contigo, y decía, mi mamá tenía que haber estado aquí para que dé gracias a Dios por el hijo que tiene. ¿Cómo no le vamos a tenerle paciencia a la mamá si toda la paciencia que nos tienen hasta el día de hoy? Amén. ¿Se imagina? Estamos así. Ya, pues Belén toca bien. Ya, pues canta. Estamos todos ahí enojados. A ver, si las miradas mataran, estaríamos todos. Cristo vive. Por eso es que Santiago cuando le dice, ¿quién es sabio y entendido? Por favor, no levante la mano. Por favor, no diga aquí yo soy sabio. Por favor, no diga yo sé. ¿Qué es lo que está buscando Santiago? Un comportamiento. Un comportamiento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y la evidencia de que la sabiduría practicada por algunos cristianos no era de origen divino se deja ver en los resultados. ¿Por qué? Porque estos estaban peleando, estos estaban con amargura, estos estaban con divisiones. Amén. Por eso dice la palabra, porque en el verso siguiente, avance, por favor, al siguiente, rápido. Amén. Gloria a Dios. Pastora Belén, el que viene, por favor. Dice así, porque donde hay celo y contención, ¿qué es lo que dice? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Y cuando hay, oiga, si lo que hace Dios saca toda perturbación,
Dios no está en la perversidad. Que el Señor nos bendiga. Entonces, la contención, las rivalidades, todo lo que tenían ellos, no provenía de Dios, pero ellos cantaban, pero ellos adoraban, ellos predicaban, ellos se vestían bonitos para ir al culto, pero lamentablemente, hermano, amén, no sacamos nada con vestir bonitos si no vivimos bonitos. Amén. Por eso dice, porque donde hay celos, amén, escúcheme bien, y disposición contenciosa, allá hay confusión y toda obra perversa, dice también la palabra del Señor en otra versión. Sin embargo, el hombre de Dios y la mujer de Dios, ¿qué es lo que va a buscar? La sabiduría de Dios. Y aquí Santiago nos dice, ¿cómo es esa sabiduría? Por favor, pastora Belén. Pero, ¿cierto? Hace un alcance. El Señor nos dice, pero detengámonos un momento. La sabiduría que es de lo alto, ¿qué es lo que dice? Es primeramente pura. Después pacífica. No hay rivalidades. Dígala a ver. No hay pleito, no hay riña, no hay discusión. Vaya a ver cuando llegue del trabajo. Aleluya. Hay amenazas de por medio. Amén. Espérate que yo llegue. Pero cuando te esté ahí. Amén. No, dice, primeramente es pura, después es pacífica. Ahí donde están lo amable. ¿Dónde están los amables? Es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Se acuerda que la otra palabra decía que había confusión? Aquí no hay confusión, aquí no hay incertidumbre. Y tampoco es algo estético. Ya, Belén, comportémonos bien que viene el pastor. Aguantémoslo por Dora. De ahí ya, todo bien, sí, mi amor, toma, chúbele usted, ahí para allá, pastor, sí, sale el pastor y está toda la pelea. Amén, que el Señor nos bendiga. De gracia a Dios, hermano, que ahora se avisa cuando va, pues. Hermano Cristo, voy para allá, y acá. Antes no, pues, los más antiguos, pastor llegaba nomás, pues. Como tuviera la casa, como estuviera ahí, llegaba nomás. Si usted no deja entrar el pastor a su casa, algo estaba pasando. ¿Sí o no, mamita? Que así era cuando venía el obispo a vernos, venía a la casa de nosotros. Sin avisar porque no había teléfono, no había WhatsApp, así que dele gracias al Señor. Cristo vive. Amén. Amén. Entonces, cuando habla de que es pura, lo que nos está diciendo, ¿cierto? Es que es limpia de culpa. No nos sentimos culpables. ¿Sabe por qué? No porque seamos perfectos, sino porque el Señor está obrando en nosotros. ¿Ya? Cuando dice que es pacífica, está procurando la paz. Hay diferencia, pero esa diferencia no hay que acrecentarla. Esa pequeña discusión no tiene que transformarse en una guerra. Usted va a buscar la manera, ¿cierto?, de que vuelva la paz. Va a procurar la paz. Aquí usted dice amén. Cuando dice que es amable, está diciendo que es gentil. Entonces se ha encontrado con personas en la calle que son bien ayudadores, como usted, pues cuando le preguntan algo, sé dónde está la calle Pedro Aguirre Cerdo, dice, no sé. La calle está acá atrás y lo más es para allá. Se hay gente así. Entonces, es amable, es gentil, ¿cierto? Y yo creo que todos hemos tenido, hermano, una persona que ha sido bastante gentil con nosotros, que nos ha ayudado. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que dar esa ayuda. Dice que es benigna, y esta palabra habla de ser conciliadora. Amén, una persona que persuade, una persona que convence. También dice que la sabiduría de Dios está llena de misericordia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tiene compasión, de buenos frutos, o sea, actos de bondad, no hacia uno, sino hacia los demás. Hacia los demás. Amén. Sin incertidumbre, hermano. Mire la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no nos deja con incertidumbre, está libre de dudas. Amén. Y sin hipocresía, o sea, no nos escondemos detrás de máscara, no nos escondemos detrás de apariencia. Amén. Y que Dios nos ayude, así mismo como yo. Y hay personas que dan testimonio de su conducta, son así en el trabajo, son así en la casa, en todos los lugares son así. Pero hay gente que no es así. Hay gente, ¿cierto?, que ahí antes de entrar a la iglesia se disfraza del buen hermano, de la buena hermana, del amigable, ¿cierto?, del alegre. Y cuando la esposa lo ve tan alegre en el culto, dice, este debería quedarse ahí a vivir para siempre.
Aleluya. Pero nosotros no podemos ser así. Amén. Esperaba una vez más fuerte, pero amén. Amén. Por eso, el hombre que ha nacido de nuevo ha sido divinamente capacitado para practicar la sabiduría. Usted ha nacido de nuevo, usted ha aceptado al Señor en su corazón, el Espíritu Santo está trabajando en su vida, entonces usted tiene esa capacidad para comenzar a vivir bajo la sabiduría de Dios. Amén. Que es práctica, es sencilla. Amén. Que si tuviéramos esta sabiduría nos evitaríamos una enormidad de problemas y otros los podríamos solucionar. Pero como los dos somos violentos, ahí está el mediador. Pastor, queremos hablar con usted. Amén. A mí también me tocó hacer eso. No de ir también, de hablar con nuestro pastor. Amén. ¿Por qué? Porque falta un mediador ahí, el árbitro. ¿Cierto? En todos los lados está esa persona. Alguien que en el colegio está el inspector, en el fútbol está el árbitro, en la municipalidad están los inspectores. Amén. En la iglesia está el pastor al lado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Por lo tanto, el hombre que ha nacido de nuevo ha sido divinamente capacitado para practicar la sabiduría que viene de Dios. El inconverso solo puede practicar la sabiduría de abajo y por lo tanto siempre ¿qué va a estar haciendo? Peleando, rivalidades, pleitos de por medio y los pleitos se van, hermano, acrecentando. Dios no quiere que vivamos divididos, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la familia. Dios no quiere que seamos personas arrogantes, que seamos personas orgullosas. Amén. Dios quiere que seamos personas afables, personas, hermanos, que tengan misericordia, personas humildes. Amén. No solamente en la manera de comportarnos, sino también en lo que decimos nosotros. Tiene que estar esa humildad, amado hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Yo creo que todos hemos tenido ese testimonio de haber conocido a un hermano o una hermana que tenía un mal testimonio. Pero también hemos conocido personas, hermanos, que encontramos estos elementos de piedad, amén, de misericordia, de buenos frutos. Amén, unas personas que son bastante claras. Amén, personas, hermanos, que no andan con hipocresía de por medio. Amén. Y le vuelvo a repetir, porque donde hay celo y disposición contenciosa, allí hay confusión y toda obra perversa. Pero no es poco, es toda una obra perversa. Amén. Por eso es que vamos viendo tantas divisiones dentro de la iglesia. Porque escuchamos la palabra, pero no le pedimos a Dios que nos ayude a aplicarla. Por eso dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la... ¿Quiere vivir en paz? ¿No quiere pelear más? ¿Cuánto le hacen un cese a las peleas? Yo, pastor, hago un cese a las peleas mientras que no me busquen. Amén. Pero tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Colóquese de pie, mi amado hermano. Amén. Mire cómo nos habla Santiago desde la práctica. Amén. Padre eterno, Señor, le damos gracias en esta hora de la tarde, hemos predicado su palabra, fuente inagotable de vida y de verdad, y mientras predicábamos, Señor, nos íbamos dando cuenta de lo necesario que es para nosotros tener esa sabiduría, Señor, la que viene de usted, la que viene de Dios, en este mundo de rivalidades, de orgullo, de arrogancia, de indiferencia, Señor, se nos hace necesario a nosotros tener esa sabiduría. Yo le pido que cada día usted pueda ayudarnos, que cada día podamos crecer en el carácter. A veces, Señor, somos fuertes, pero nuestro carácter es débil en las decisiones, en la forma de expresarnos, en la forma de solucionar los problemas, en las formas de plantear, en la manera diferente que tenemos de pensar. Pero en esta tarde, Señor, usted nos ha hablado. Yo le pido que usted pueda fortalecer a la iglesia y que pueda ayudarnos siempre a vivir bajo el temor
conocedor de la palabra y, como decíamos recién, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que está siendo regenerada a través de la obra del Espíritu Santo, es una persona que está siendo capacitada para vivir bajo esta sabiduría. No queremos vivir con esa sabiduría terrenal, con esa sabiduría animal y diabólica. Necesitamos de ti, Señor, y como dice tu palabra en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y así queremos culminar esta oración, diciéndole a usted, mi Dios, que nos dé de esa sabiduría a todos los que estamos reunidos en esta tarde en la casa del Señor. Gracias, Señor, su bendición sobre nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y Dios